En el primer video de nuestra serie exploramos la creación. Vimos cómo Dios hace un trabajo monumental para transformar el caos hostil del principio en un orden propicio para la vida. Y todo este proceso de creación y ordenamiento culmina en el ser humano. Solo cuando las condiciones son idóneas, Dios crea a Adán y a Eva, y uno se pregunta ¿por qué tanto trabajo para esta criatura? Durante 6 días, Dios ha moldeado el mundo con el propósito de generar un ambiente perfecto para la vida humana. La respuesta está en que Dios crea el mundo como un templo. Aunque para nosotros no sea tan evidente, la forma de la narración de Génesis 1 en su contexto semita es la narración de la creación de un templo cósmico. Todo el mundo es una gran obra que tiene como propósito albergar la presencia de Dios. Sin embargo, todo templo en la antigüedad se enfrentaba a un problema. Para que la presencia de Dios habite en el templo, se requiere de una imagen de ese Dios que sirva como nexo, de tal manera que a través de esa imagen la presencia de Dios se hace presente. Luego de haber culminado la creación de todo, sigue faltando esa imagen. Es entonces cuando Dios forma al ser humano desde el barro y como demostración de su papel en la creación, les da la encomienda de ir y llenar el mundo. Porque la creación es un templo gigante, pero Dios ya terminó su parte. Ahora comienza la historia del ser humano, cuya tarea es ir y llevar esa presencia de Dios hasta el último rincón. Dicho en otras palabras, que el ser humano sea imagen y semejanza de Dios implica que es capaz de continuar el trabajo creador de Dios. Aunque claro, nosotros no podemos hacer todo lo que Dios hizo. Ninguna persona puede dividir las aguas en dos, hacer aparecer tierra seca de la nada o crear estrellas con solo decirlo. Entonces, ¿cómo se supone que podemos ser creadores a imagen y semejanza de Dios? La respuesta está en Génesis 2. Y es que para nosotros los nombres son solo expresiones arbitrarias que usamos para referirnos a alguien. Juan podría llamarse Carlos y seguiría siendo la misma persona. Pero en la mentalidad antigua los nombres eran muchísimo más importantes. Pensemos por ejemplo en Abraham o en Jacob, quienes cambian su nombre al cambiar quiénes son. En la mentalidad del antiguo Oriente cercano, los nombres definen la identidad. Al poner un nombre se está dando una identidad y al cambiar el nombre también se cambia la identidad. De hecho, el libro de Job presenta una dinámica común entre los sabios de la antigüedad, la competencia onomástica, en donde dos sabios se enfrentaban en un duelo de nombres. Cada uno debía nombrar diferentes animales y cosas existentes. Quien pudiera dar más nombres era más sabio, porque conocer el nombre implica conocer la identidad, lo que es aquello que se nombra. Por eso Dios apela a seres míticos como Behemoth o Leviatán. Pues bien, el hecho de que sea Adán y no Dios quien pone nombres a los animales implica que el ser humano es capaz de continuar la obra creadora de Dios, porque si bien esos seres ya existían, solo cuando Adán les da un nombre se define su identidad. En consecuencia, vemos que ser imagen y semejanza de Dios significa ser capaces de crear, aunque sea en menor escala que Dios. Y eso implica que nuestra presencia puede ser portadora de la misma presencia de Dios.